Bienvenidos a Maravillosa Creación. Mi nombre es Irma Murray. En este programa aprenderemos de cómo cuidar nuestro cuerpo, de sus funciones y aún de las enfermedades que pueden afectarlo. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Álvaro Ordóñez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Es un privilegio y es una bendición estar en este programa. Esperamos que los temas para tratar sean una bendición y una ayuda tanto para la vida física como para la vida espiritual. Doctor, es un placer tenerlo con nosotros. Sé que viene con mucha experiencia y muchos conocimientos para compartir con nosotros en este programa. Nuestro tema de hoy, me dice, va a ser el cerebro. Díganos un poco, pues, para que entendamos más la función del cerebro. Es el órgano más importante que tenemos. Es la obra maestra de la creación. Algún médico cristiano la llamó la corona de la creación. Y creo que tiene mucha razón, porque algunos de los biólogos dicen que somos animales de la cabeza hacia abajo. Pues tienen algo de razón, ¿no? El corazón es similar en los mamíferos, muchos de ellos tienen 4 cavidades. El pulmón tiene la misma función en los animales terrestres calientes. Algunos tienen unas funciones endocrinas muy similares también a las nuestras. Pero lo que es más importante para el hombre es que tenemos un cerebro, un órgano que Dios creó para comunicarse directamente con el hombre. Así que lo que nos quiere decir es que el cerebro no solo es importante para nuestra función física, para nuestro entendimiento, pero mucho más tiene un aspecto espiritual, o sea, el que podemos usar para comunicarnos con Dios. Por supuesto. La importancia de la parte física es fundamental, porque una persona se declara muerta cuando el cerebro no funciona. Ellos son los que donan los órganos para trasplantes, ¿no? Porque es alguien, el joven, que tuvo un accidente, el cerebro, como no puede dilatarse porque está limitado por los huesos, entonces se inflama y la sangre no llega. Entonces las células cerebrales muy sensibles a la falta de sangre y se muere. Pero queda un corazón, unos pulmones sanos, buenos, y esos son los que se utilizan para las personas que lo requieren. Eso en la parte física es fundamental. Uno es un ser humano mientras tenga cerebro. En la parte espiritual es el órgano de comunicación con Dios. Dios no se comunica con el corazón. Mucha de la religión a veces le ponemos sentimiento. San Pablo dice que a la religión hay que ponerle razón, pensamiento, juicio. El corazón son sentimientos así temporales. Dios no se comunica con el hombre en el hígado, a pesar de que en el África muchas de las traducciones bíblicas, por la cultura de las personas, fue imposible decirles que es el cerebro, y ellos creen que los pensamientos están en el hígado. Qué interesante. Sí, y la Biblia tuvo que ser traducida. Cuando Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿sí? Y miren tus ojos mis caminos, allá hubo que traducir, dame, hijo mío, tu hígado, porque ellos creían eso. Es interesante, pero es el cerebro. La parte de adelante, donde están las facultades mentales, donde el Señor dijo en Deuteronomio 6, estas palabras que yo os hablo hoy las pondrás aquí en medio de tus ojos, o sea, en el lóbulo frontal. Sí. El lóbulo frontal es lo que nos hace diferentes a los animales. La evolución dice que, claro, venimos del mico, ¿no? Es nuestro hermano anterior. Y eso que no nos dice que venimos por más atrás, ¿no? Nuestros hermanos aquí, vecinos en siglos pasados, dice la evolución, es el mico. Pero el mico tiene más desarrollado los órganos que necesitan. Por ejemplo, el de atrás del cerebro, encargado del equilibrio, de controlar, de manejar los movimientos finos. Uno sin cerebro, sin cerebelo, no podría escribir, no podría caminar. El mico, como tiene una habilidad extraordinaria para saltar, para coordinar sus movimientos,
para andar sobre una rama delgada, tiene más desarrollado el cerebelo que nosotros. A nosotros se nos puso a pensar, a comunicarnos con Dios, a tener sentimientos, facultades mentales, y las 2/3 partes del tamaño del cerebro, de esos 1200 gramos que tenemos adentro, equivalen al lóbulo frontal, donde están las facultades mentales, donde está el juicio. En resumen, donde está el yo, la persona. Uno es su individualidad, su personalidad en el lóbulo frontal. Si ese lóbulo frontal se lesiona por un accidente, por alguna cosa, la persona cambia completamente. Existe en la historia de la medicina algo interesante. Como no se conocían las drogas para manejar los locos, ¿sí? Las personas con esquizofrenia, agitadas, imposibles, y que mantenían encadenadas o en cárceles, en barrotes, por la agresividad, algún médico descubrió que si les lesionaba el lóbulo frontal, ellos cambiaban completamente. Entonces se volvían un animalito, un ser quieto, completamente pasivo, que no molestaba, y había que darle la comida porque él no podía, no pedía por sí mismo, ¿sí? Si se le dejaba quieto en un lugar, ahí permanecía. Entonces, esa es la función del lóbulo frontal. Y más importante aún, mantener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la persona vive y trabaja en el lóbulo frontal, porque las demás áreas del cerebro están destinadas a muchas funciones. Por aquí a este lado uno tiene la parte encargada de la sensibilidad y la motricidad, o sea, para sentir y para moverse. Para movimiento, sí. Se coordinan son vecinas. Más hacia la mitad del cerebro están las partes animales, donde se controla la sed, la temperatura, el apetito y muchas otras funciones, la presión arterial, la respiración, tienen control ahí, es nuestra parte animal. O sea, la parte del cerebro que compartimos en similaridad con los animales. Es casi igual. Qué ¿sí? Interesante. Pero no diferencia la cantidad, la mayor proporción de parte inteligente, o sea, de corteza cerebral del lóbulo frontal, donde están la ley, los mandamientos y el Espíritu Santo. Ahí está la personalidad. Pero a veces lo dañamos, eso hacemos locuras con ese pobre cerebro. Y mire que uno cada año está perdiendo millones de células. Se calcula que en un año se pierden aproximadamente 18 millones de células cerebrales. Eso es mucha cantidad. Increíble. ¿Se imagina cuántas tenemos? Los cálculos, porque no se han podido contar, no se han podido medir exactamente, es que hay más de 300 millones de células, 300.000 millones de células entre neuronas y las células funcionantes. El propósito es que aprendamos algo para no perder tan rápido las funciones del cerebro, porque es importante. Dios ha creado ese órgano y mire que aún con tanta lesión que le hacemos, ¿qué sabemos ahora? Por ejemplo, las personas ancianas que hacen una trombosis y pierden facultad. Por ejemplo, si la persona es diestra, o sea, ha desarrollado la capacidad de escribir con la mano derecha y le da una trombosis en el lado izquierdo, pierde esa capacidad. ¿Sí? Van cruzadas las funciones. Sí. Entonces, él podría volver a aprender a escribir nuevamente si se dedica. Si esa misma trombosis es por un accidente en un niño, el niño aprende rápido. Esa facultad se ha denominado la plasticidad. El cerebro es capaz de volver a recuperarse, de desarrollar otra área que reemplace la que se ha perdido. Eso es importante, doctor, porque usted está diciendo que aún el cerebro, con un poco de ejercicio, en vez de dejarlo decir, bueno, ya perdí esta facultad, ya no podré hacerlo más, pero reconocer que con un poco de ejercicio, con un poco de tenacidad, podemos
ayudar al cerebro nuevamente a recuperarse para esa facultad. Es muy cierto. Increíblemente Existe maravilloso. Existe un proverbio español, tal vez en algunos países latinos lo repiten, que el loro viejo no aprende a hablar. Sí, he oído eso. Eso no es cierto. Aprende, no aprende como el niño. Eso es el mensaje para las madres. El estímulo a los niños debe empezar desde el vientre, desde el embarazo. Si el niño escucha música sagrada y música clásica, es un niño que empieza a desarrollar capacidad mental. Si le leen, si la madre le habla y el padre le hablan, es un niño que ya viene estimulado. Si desde el que es un bebecito en los primeros meses se le está leyendo, él entiende, oye la música, ¿sí? Es un cerebro que se va a desarrollar. Nadie nace, la palabra en español es un poco dura, pero bruto, ¿no? Decimos bruto, nadie nace torpe. Todos nacemos con el mismo número de neuronas, con el mismo número de células, con la misma capacidad de aprendizaje. Lo único que nos diferencia ha sido el estímulo en la infancia. ¿Sí? Wow. Nosotros no somos músicos. Y nos va a costar demasiado trabajo ponernos en un piano a aprender porque no tuvimos la oportunidad de oír música en la infancia, de tener un piano en la casa y tocar. Ahora podríamos aprender. Un adulto, si el niño necesita practicar 1 hora, el adulto por lo menos 10, pero aprende. Aprende porque puede desarrollar vías de comunicación entre una área del cerebro y otra para tener la misma capacidad del niño en tocar un instrumento, en aprender algo. Así que el estímulo del cerebro es algo esencial y puede ser para bien o puede ser para mal. Fundamental, sí señora, para mal también. Entonces, un niño de eso, ¿se imagina un niño pegado al televisor desde la infancia, viendo programas de violencia, de sexo, toda la maldad, videos de esa música? ¿Se imagina lo que queda impregnado en el cerebro de un niño de esos? La violencia que estamos viendo actual, la violencia infantil, la violencia de los adolescentes. Doctor, cuando leemos en la historia, estos líderes fascistas han usado la mente de los niños fresco porque han reconocido la importancia de entrenarlos desde pequeños. Qué importante eso para nosotros como madres, aún para aquellas que van a ser madres, que están cargando esa maravillosa criatura en su vientre, aún tienen, o pues ya tienen la oportunidad de educar a ese niño desde el vientre. Qué maravilloso es eso, ¿no? Eso es hermoso, porque es un cerebro como algo nuevo y usted lo puede ayudar. Mire, hasta ahora lo que sabemos es ¿qué es la inteligencia? No es que tenga más número de células, alguien con un cociente intelectual, simplemente la célula cerebral es la unidad funcional del cerebro y ella tiene comunicaciones. Entonces, ¿qué hace el estímulo desde la infancia? Aumentar las comunicaciones. O sea, como tener un teléfono y ponerle más conexiones, un computador y se le van abriendo más y más vías de comunicación. Eso es. El niño que nace genio para ser pianista es porque tiene una habilidad. El centro de la música que controla ya la audición y la coordinación entre lo que oye y los movimientos de la mano es porque tiene unas células cerebrales con más conexiones. Los que no tocamos ni a la puerta siquiera es porque se nos quedó esa célula, 2 o 3 células allá y no se nos hizo ninguna conexión. Entonces, un niño matemático no es porque el papá es un genio en la matemática, no, nació igual que todos los niños, pero él empezó a oír matemáticas desde la infancia. Aprendió a hacer sumas y restas muy pequeño y eso le fue aumentando las conexiones. Nosotros los adultos podríamos hacer lo mismo, pero se nos va a demorar
por el proceso de envejecimiento en hacer esas conexiones. Ese es el estímulo y así es como se cumple lo que dice la Biblia, que enseña al niño, ¿no? Desde la infancia. ¿Sí? Desde la infancia. Si le enseña los fundamentos, él no se va a apartar de eso, ¿no? Sí. Entonces quiere decir, doctor, que aunque nacemos con muy pocas células para cierta habilidad, sea música, sea la matemática, aún podemos estimulándola, podemos alcanzar un nivel donde podemos aprender y aún usar esa capacidad que no nacimos con ella como un genio. Lo hace. Perfecto. La perseverancia hace que uno pueda desarrollar cualquier habilidad. Dios dotó al hombre de una capacidad infinita de aprendizaje. El cerebro y los demás órganos fueron diseñados para vivir eternamente. Y yo no sé qué va a hacer el Señor cuando nos transforme, como dice San Pablo, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, ¿no es cierto? Pero algo nos va a dejar de lo que tenemos del cerebro. De hecho, lo que vamos a conservar en el cielo es el carácter. Y el carácter está aquí, en el lóbulo frontal. Luego, no nos va a cambiar mucho el cerebro. Este mismo probablemente va a tener esa capacidad infinita por la eternidad para aprender. Aprender de toda la maravilla de la creación, de todo lo que Dios ha hecho perfecto. Estamos hablando del glóbulo frontal, donde las decisiones y donde aprendemos a tener esa relación con Dios suena como algo tan maravilloso y tan importante, y increíblemente tenemos que tener un Dios tan inteligente para poder formarnos de esa manera. Y eso me hace pensar que hay tantas cosas que pueden dañar ese cerebro, pueden afectar ese lugar donde podemos comunicar no solo uno con el otro, pero con Dios en especial. Díganos un poco de esto, doctor. Me gustó esa palabra que utiliza, ese lugar. ¿Sabe cómo se llama ese lugar? Se llama lugar santísimo. Santísimo. Ahí está la presencia. ¿Recuerdan que el tabernáculo judío tenía 3 compartimentos? El atrio, que para nosotros son las extremidades. En la escuela nos han enseñado también que el cuerpo tiene cabeza, tronco y extremidades. Sí. 3 compartimentos, ¿sí? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Sí. Ahí vive la presencia de Dios. En ese lugar, ahí se comunica, ahí trabaja. Antes de mencionarle lo que lo daña, déjeme explicarle algo. El cerebro trabaja las interconexiones, los cables que salen de una neurona a otra, deben comunicarse por sustancias. Me explico, es como si uno va a viajar de aquí a Europa, ¿sí? Ahora lo puede hacer en avión, pero antes tendría que irse por vía terrestre hasta el puerto, ahí coger un barco y luego sí llegar nuevamente a tierra. Así más o menos hacen las comunicaciones del cerebro. Llega el mensaje a una neurona, la neurona tiene su cable, para comunicarse con la otra hay una estación. Esa estación está constituida por una pared, una sustancia que está dentro de la estación. Sí. Y el mensaje llega, sintetiza la sustancia, o sea, produce la sustancia y la sustancia tiene que pasar al otro lado. En otras palabras, nosotros pensamos con sustancias, tenemos memoria con sustancias. Si no hay esa sustancia que se llama neurotransmisor, no hay función cerebral. Si bloqueamos los neurotransmisores, el efecto de la anestesia, con la anestesia nos metemos en las uniones, esas uniones se llaman sinapsis, y las bloqueamos, y no hay dolor, no hay conciencia. Se no sabe que lo operaron, no sintió nada. Sí, le cuentan cómo lo operaron, pero no pueden recordar, no puede sentir porque se pararía usted de la mesa por el dolor.
Simplemente se le dio una sustancia anestésica que bloquea la transmisión, bloquea los neurotransmisores. Y ese es el mensaje importante. Nosotros pensamos con sustancias, nos comunicamos con Dios a través de sustancias. Nuestra religiosidad, nuestra espiritualidad está basada en sustancias. Esas sustancias se llaman neurotransmisores y el Espíritu Santo trabaja con esos neurotransmisores. Bendito sea Dios. Amén. Hay que decir, eso es importantísimo. Entonces, no podemos dañar la célula, no podemos dañar los neurotransmisores porque no hay comunicación y el cerebro no funciona igual. Me preguntaba, ¿y qué lo daña? Las enfermedades, hipertensión arterial, acaba con el cerebro. El cerebro no está hecho para soportar mayor presión de la sangre allá dentro de esa cavidad, dentro de esa bóveda. Es un daño. Y la presión arterial se puede controlar fácilmente. La arteriosclerosis, la diabetes, es un envejecimiento. Cuando se les hace el examen de la tomografía axial o la resonancia magnética que se hacen ahora y que le presenta a uno casi el cerebro como si lo tuviera en las manos, y se ven los surcos entre un lóbulo y otro ya separados, uno dice, te tiene una atrofia cerebral, ya va a llegar al Alzheimer o va a llegar a perder las funciones cerebrales muy pronto. Sobre todo esas enfermedades. Pero el cerebro también tiene enemigos. El alcohol. ¿Cómo entendiera la gente que una onza es una copa de alcohol? Una onza. Una onza. Eso es muy poquito. O sea, para aquellos que les gusta tomar. El primer trago mata más o menos el equivalente a 10.000 células del cerebro. Y si uno está perdiendo entre 20.000 y 40.000 diarias, súmele todo el alcohol que una persona le pone al organismo. La gente no entiende. Se ha popularizado mucho que, alcohol, hígado. Sí, es cierto. Eso es lo primero que uno piensa, que está afectado. Beben el fin de semana y se les dañó el hígado y van a conseguir un medicamento que les mejore el hígado. No. El alcohol pasa a la sangre y lesiona, mata irreversiblemente. No se va a recuperar después las células cerebrales. Qué tremendo mueren. Eso. Es un enemigo del cerebro. Otro enemigo importante del cerebro es el cigarrillo. Cada vez que una persona aspira, no solamente está metiendo humo, nicotina, sino monóxido de carbono o CO. ¿Sí? El CO. Él llega a la sangre y se roba el oxígeno que hay en la sangre para convertirse en CO2. Cuando llega el monóxido de carbono al cerebro, lo que hace es quitarle el oxígeno y la célula cerebral es muy sensible a la falta de oxígeno. Un enemigo, y televidentes, hermanos y amigos, la grasa animal. La grasa es lo que más daña el cerebro y probablemente es el culpable de la presencia de Alzheimer. No sabemos exactamente la causa, pero es evidente que quienes consumen más grasa hacen más daño cerebral. Hay algo hermoso. En la Biblia está la historia de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la grasa del rey, con la comida del rey. Y Daniel tuvo 10 veces más habilidad para hacer cálculos matemáticos, para hacer estudios de interés compuesto, como hacían los babilónicos. Sabía manejar el imperio, la economía del imperio. Era un estudiante brillante. ¿Qué nos ha demostrado los trabajos en ratas? Que en la medida en que las personas comen grasa animal, parte de un ácido graso que está dentro de la grasa, ¿sí? Porque la grasa es colesterol, triglicéridos y ácidos grasos. El ácido graso se llama el ácido araquidónico. Cuando se le da a los animales, a las ratas de experimentación, ese ácido se acumula más en la pared de las sinapsis, las estaciones que mencionaba, que son las transmisiones entre una neurona y otra, ¿sí? Si la sinapsis retarda, ¿sí?, por la acumulación de ácido araquidónico, la transmisión,
quiere decir que ahora el mensaje llega más tarde. Y mire la trascendencia espiritual de eso. Se nos ha advertido que nosotros deberíamos estar tan alertas. Dice en una de las epístolas del apóstol Pedro, dice que la cabeza debe estar alerta, ¿sí? Sí. Despierta, ¿sí? Tenga una mente clara, dice, para discernir entre lo sagrado y lo profano. O sea, el mensaje tiene que llegar de inmediato para que pueda discernir qué es correcto o qué no es correcto. Y La grasa. Grasa animal. Si usted quiere tener un cerebro y no lo quiere envejecer, por favor no le ponga grasa animal. Y qué liviano tomamos eso a veces, doctor. No pensamos la grasa, pensamos que le da sabor a la comida. Sí necesitamos ciertas grasas, pero definitivamente no grasa animal. Nada de grasa animal. No necesitamos nada de grasa animal. Algo muy importante. Un enemigo que no es bueno es el azúcar. El azúcar También. blanca. Sobre todo para los niños. Quisiera clasificarlo así, pero no debo ofender a quien lo está utilizando, pero es un veneno. Madre, no le den azúcar blanca a sus hijos, no le haga ese daño. Como ya es glucosa prácticamente, ella se absorbe masivamente, sube el azúcar, la neurona se acostumbra a tener niveles de azúcar alto, pero como es un órgano nuevo, es un organismo nuevo, el del niño y el de los adultos también, al poco tiempo se libera insulina, se controla el azúcar y ahora la neurona empieza a sufrir, digamos así, de hipoglicemia, de falta de azúcar. Y vive en esa irritación, para arriba y para abajo. Y los niños que consumen azúcar son más irritables. Doctor, ha sido un placer tenerlo. Nos ha traído unos conocimientos tan importantes y increíblemente de ayuda para nosotros. Los conocimientos son muy importantes no solo para nuestra vida a diaria, pero para nuestro diario comunicación con Dios. Gracias la oportunidad en el programa y gracias a Dios. Y a los televidentes le agradecemos también por estar con nosotros. Espero que estos conocimientos de tanto valor sean de ayuda para ustedes para que puedan tener una mejor comunicación con nuestro Creador.